¿Por dónde se debe empezar cuando queremos invertir en remate de casas? Lo primero que nos vamos a enfrentar cuando queremos iniciar a invertir en este negocio es en que no es tan sencillo encontrar listas de oportunidades confiables. Cuando las personas quieren elegir una casa que se encuentre con un precio de remate, de entrada hay que recordar que todas estas casas, estos inmuebles, traen un historial de recuperación bancaria, es decir, lo que conocemos como remate de casas o remates bancarios. Entonces, pero cuando se tiene capital disponible y se quiere incursionar en este mercado de inversiones, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que considerar? Sumamente importante, tener listas de oportunidades de empresas que sean confiables. Pero ¿cómo sabemos si una empresa es confiable o no? Muy sencillo, la empresa que es confiable no te va a pedir ningún tipo de anticipos. La empresa que es confiable además va a promover que tú revises toda la documentación en compañía de tu abogado, además en juzgado. Escucha bien, es decir, requieres un abogado especialista en la materia. Generalmente van a ser abogados que tengan orientación en la rama civil mercantil, con experiencia en el ámbito hipotecario y haber litigado este tipo de procesos, al menos una experiencia de 3 años. Entonces, la empresa va a promover que tú tengas tu abogado y que tú revises la documentación. La documentación no se revisa en el escritorio de la oficina del banco, de la recuperadora. La documentación se revisa en juzgado, que son las instituciones que resguardan este tipo de proceso al día de hoy. Eso es importante. Es decir, no quieres revisar la información, mira, aquí está, tómala, que la revise tu abogado. Que el abogado que haga eso, lo más probable es que no sepa de la materia. El abogado debe también promover que esa revisión de la documentación sea en el juzgado, ¿de acuerdo? Que son las instituciones que resguardan estos procesos que dijimos al día de hoy. Ahora bien, esa es la parte importante, encontrar empresas que sean confiables con el criterio que acabo de mencionar. ¿Cuál es el siguiente punto? Entender que no todas las listas que nos puedan hacer llegar van a ser verdaderas oportunidades. Las listas son eso, son listas. Hay que aplicar trabajo y esfuerzo. ¿Cuál es el primer trabajo que hay que hacer? Lo primerito que hay que hacer es verificar que el inmueble existe. Tú puedes ver en papel un listado, pero no necesariamente quiere decir que el inmueble existe. Tienes que cotejar toda la información que ellos te presentan con que el inmueble exista. Tú lo puedes ubicar y tú digas, mira, aquí está el inmueble, lo estoy viendo, está enfrente de mí, es el inmueble que está en el fraccionamiento Bugambilias, lote 23, manzana número 4, y ahí está el inmueble, me queda claro, perfecto. Hay que localizar el inmueble. Muchas veces la información no es clara que te entregan, entonces tienes que regresar a clarificar para que te den más información y tú puedas localizar el inmueble. Esa es la primera acción que hay que generar. Ahora, esto es sumamente importante porque ya que estás en ese inmueble, lo que te conviene hacer es identificar inmuebles que se encuentran a la venta en el mercado para que tú confirmes cuál es el precio en condiciones normales de mercado. Si tú tienes un inmueble que viene de una recuperación bancaria y va a tener un estatus legal particular y ciertas condiciones y criterios jurídicos particulares, entonces a ti te conviene identificar cuáles son los inmuebles que se están vendiendo y en qué precios se están vendiendo. Ahora, inmuebles que sean similares, inmuebles que digas, ok, es casa con casa y departamento con departamento. Si estás explorando y conociendo una casa de interés social, no vas a comparar el precio contra una casa que es residencial de otra zona. Tiene que ser muy cercana, lo más cercano que se pueda a la casa y en condiciones físicas lo más similares posibles para que puedas identificar el precio. Entonces, si te están ofreciendo una lista que ahí viene la casa, el precio de la casa está en $500,000 y a la venta está en $1,000,000, entonces hay una diferencia de $500,000, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que tú vas a comprar en 500 y que vas a vender en $1,000,000? No necesariamente, porque tienes que agregar gastos. Entonces, las primeras acciones que dijimos que son encontrar empresas confiables, después localizar el inmueble, después lo que hay que hacer es generar un análisis de todos los gastos que se tienen que considerar según sea el inmueble, según sea el estatus jurídico en el que se encuentra. ¿Cuáles son esos gastos que hay que considerar? Hay que considerar los gastos de regularización del inmueble, hay que considerar los gastos que les vamos a pagar, o más bien los honorarios que les vamos a pagar al abogado, es decir, los honorarios jurídicos. Hay que considerar
gastos jurídicos, que es lo que va a llevar el proceso naturalmente, como algunas copias certificadas, edictos. El juicio en sí devenga gastos, hay que considerarlos. Hay que considerar los gastos de regularización del inmueble, que tiene que ver con pago de predial, pago de agua, que tiene que ver con la escritura también definitiva del inmueble. Son gastos de regularización del inmueble. Muchas veces se deben, por ejemplo, también cuotas, entonces hay que considerarlo. ¿Qué otro gasto? El gasto de remodelación, de mejora o de restauración del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no solamente consideras el precio de remate, tienes que agrupar todos estos gastos, sumarlos para saber si el proyecto te va a dar un beneficio financiero. En el caso hipotético que mencionábamos, lo vamos a comprar a lo mejor en 500,000 pesos. Pero le vamos a invertir 250,000 pesos de gastos. Tú dices, son 750,000 de inversión total. Lo voy a vender en 1,000,000, a lo mejor son 250,000 pesos de ganancia de utilidad. Un rendimiento del 25%. ¿Es atractivo? No es atractivo. Habrá para quien sí sea atractivo, habrá para quien no. A lo mejor, en este caso, te das cuenta que el inmueble no vale 1,000,000, vale 1,200,000. Entonces son 450,000, ya se ve más atractivo el negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que requerimos y nos conviene entender cómo agrupar todos estos gastos para hacer la suma total de inversión y a partir de ahí determinar comercialmente si es viable o no es viable de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a cuánto nosotros queremos ganar, de acuerdo a cuánto nosotros queremos crecer nuestro capital. Un 30%, un 35% de incremento del capital para algunos va a ser valioso, para otros a lo mejor no. Ya es un tema de perfil de inversionista. A lo mejor si un constructor dice, a ver, Herbert, yo me gano un 20 o un 25 por proyecto, si yo me gano aquí arriba del 35%, es maravilloso para mí, perfecto. Entonces es un criterio. Habrá alguna persona que diga, mira, pues a mí el banco me está dando el 3%. Si yo gano arriba del 10% de mi dinero, yo estoy encantado. El banco no es, tener mi dinero en el banco no es negocio. Perfecto. Entonces, ¿cuál es un proyecto bueno o cuál es un proyecto malo? Es muy subjetivo. La pregunta aquí es cuánto quieres ganar tú por tu dinero de manera anualizada. Bien, entonces ese es el siguiente paso, tener todo el análisis. Siguiente paso, hay que tener una dictaminación del expediente, es decir, el abogado tiene que revisar toda la documentación y él va a decir si es viable o no es viable jurídicamente. Siguiente paso para tener éxito en esto, cuidar el protocolo a la hora de invertir y de adquirir. Una vez que tú revisas el expediente y dices, ¿sabes qué, banco? Esto sí me interesa. Perfecto. El banco te va a decir, mándame tu documentación y te voy a mandar un proyecto. Ese punto es muy importante. El proyecto es la antesala de lo que tú vas a firmar en la notaría. Es decir, ya tu escritura, la escritura de la cesión o del remate. ¿Sí? Entonces es importante que tu abogado lo revise, que tú también lo revises para que eso se firme. ¿Sí? Una vez que ya llegas a la firma, está el representante legal del banco, está el representante de la notaría, el fedatario público. A lo mejor va tu abogado, vas tú, ya están todas las partes, estás firmando y posteriormente transfieres los recursos. Eso hay que cuidar ese detalle, ¿bien? Ahora, ya tienes tu remate, tu casa en remate, perfecto. Ahí no acaba el proceso. Hay que avanzar con el proceso para tomar la posesión del inmueble, generar una mejora, una remodelación, una restauración del inmueble y ponerlo a la venta. Recuerda que lo que tú estás buscando no quieres una casa en remate, quieres que tu dinero crezca, quieres que tu dinero se multiplique. Sí, el instrumento, en este caso que estamos hablando, son los remates de casas, sí, pero hasta que no hayas vendido el inmueble, no tendrás tu retorno de inversión y el incremento de tu dinero. Así que recuerda que el negocio realmente está en sí adquirir, pero vender lo más rápido que se pueda. ¿Qué necesitamos entonces para poder materializar una sola inversión? De entrada, entender el proceso. Requerimos conocimiento, cuáles son las partes y cuáles son los procesos que se integran para materializar una sola inversión. El conocimiento es fundamental, el conocimiento es sumamente importante. Mi recomendación es que la persona que no sabe del negocio es preferible que se abstenga. Es primero mejor, la recomendación es informarse, tener la información de qué es el paso a paso de este negocio para posteriormente invertir.
Ya tenemos el conocimiento, vamos a requerir materia prima, vamos a requerir tener esa relación con bancos, con recuperadoras de cartera o con empresas especialistas en la materia para que nos acerquen estas oportunidades, ¿sí? ¿Qué más vamos a utilizar? Requerimos saber cómo conseguir el equipo de expertos para poder integrar esta información, porque no es una información que tengamos que hacerlo solo. Podemos tener un criterio, una iniciativa, una idea, sí, nosotros como inversionistas, pero no hay como que lo haga un equipo, que un equipo, aunque sea externo el equipo, no tiene que ser de tu nómina, te apoya a generar esa información. Y además un grupo de abogados, un pool de abogados o un abogado que te ayuda en el proceso legal hasta la toma de posesión. Y es bien importante que también te informes cómo vender rápidamente un inmueble. Entonces la información es importante y, como dicen, la información es poder. Requieres conocimiento, requieres un equipo de personas que te apoyen, pero es el precio de entrar a este negocio, pero hacer un negocio que sea altamente rentable y sobre todo un negocio seguro.